fuerte aplauso al Señor. ¿Por qué? Porque yo decido bendecir al Señor. Te bendeciré por lo bueno que ha sido. If you look back on your life, sí, se han visto momentos difíciles y duros, pero en la mayoría de su vida, Dios ha sido bueno. Amén. Y por eso podemos tomar tiempo para bendecirlo. Qué hermoso canto que nos dio el Señor para adorar a su nombre. Y cuando viene de parte de Él, uno siente su presencia, su espíritu. Él nos une para declarar esas palabras esta mañana. Y le doy gracias al grupo de alabanza que van avanzando muy bien. Y estamos unidos para un servicio, para un ministerio. Amén. Y todos están aquí en la práctica cuando es necesario, a menos que se encuentren afuera del pueblo o enfermos, entendemos eso, pero gracias a Dios que Dios está levantando nuevos músicos y salmistas y lo que se necesita, porque Dios sigue adelante, la obra del Señor sigue adelante. Y aunque nosotros nos vamos siendo viejos, pero Dios va levantando nuevos, amén. Y aún nos sigue rejuveneciendo. Ok, vamos a terminar esta serie que hemos estado llevando por mucho tiempo. Comenzamos con este mensaje que hace tiempo, el privilegio de padecer por Cristo. Y ahora estamos en este mensaje, caminando con nuestro Dios en tiempos de sufrimiento y oscuridad. Y vaya que hemos estado viendo la vida de José en el libro de Génesis, capítulo 37, 39, 40, 41 y de ahí procede hasta casi el 49, 50 de Génesis. Vemos todo lo que Dios llevó a cabo en la vida de este joven José, aunque comenzó su vida en un pozo, podemos decir, el llamado de José comenzó en un pozo, echado ahí por sus hermanos. Y de ese pozo llegó a ser la mano derecha del faraón en toda la tierra. Hombre poderoso que Dios preparó, capacitó. Y hermanos, Dios está ese es un cuadro que Dios pinta de lo que Él está haciendo en cada uno de nosotros. Amén. Usted va a estar reinando juntamente con Cristo. En un día, en un momento. Dios nos ha levantado para, dice la palabra, que usted pueda ser cabeza y no cola. ¿Sí? Que usted pueda ser sacerdote al favor, interceder por el pueblo, por las almas que necesitan. Porque estuve leyendo anoche un poquito más de la vida de José, mientras el Señor me dijo, mira lo que el Espíritu Santo escribió de este joven, de este hombre. Y fui y comencé leyendo todos los capítulos de Génesis donde está la vida de José, y en ningún momento se encuentra José, ya después que el Señor lo sacó de ese lugar de la prisión y lo exaltó a la mano derecha de Faraón, en ningún momento se encuentra soberbia. En ningún momento se encuentra murmuración o queja o enojo o frustración. En ningún momento. Él siempre en su caminar, y quiero que usted pueda ver esto también, porque en toda la escritura vamos a encontrar eso. El Espíritu da a entender las palabras que están escritas en la palabra de Dios. Cuando usted está unido con el Espíritu de Dios, o el Espíritu está en su vida, Él te da a entender el mover de las palabras. Cuando habla de José, cuando habla de David, cuando habla de los profetas, cuando habla de Moisés, cuando habla de Noé, todos estos varones de Dios, y aún en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo te da a entender cómo estaban ellos, cómo se encontraban. Aunque yo sé que fue escrito miles de años para atrás. Y si lo único que tengo yo es para leer aquí lo que fue la vida de José, pero el Espíritu Santo estuvo ahí.
Y él sabe cómo estaba José, él sabe cómo fue el trato de Dios con este joven. Y el Espíritu Santo nos da a conocer a nosotros cómo iba José. En todo ese crecimiento, en toda esa prueba, podemos decir, y enseñanza de parte del Señor, cómo estaba su espíritu. Y sí, nosotros también, ¿cómo está mi espíritu en todo lo que está sucediendo? ¿Estoy sometido? ¿Estoy buscando ser obediente? ¿O cuando las cosas se ponen difíciles, comienzo a renegar? Porque quiero decirle, el fuego nos va a probar. La prueba va a hacer lucir lo que está aquí adentro. Y tal vez no lo quieramos ver o reconocer, pero Dios tiene que traer a luz eso. Para sanarnos, para liberarnos, para capacitarnos, para darnos a conocer cómo está nuestro corazón. Nos damos cuenta que cuando usted se ve en un espejo, buscamos ver lo bueno de nosotros en un espejo. Yo creo que todos no nos chuleamos enfrente de un espejo. ¿Por qué? Porque buscamos lo mejor. Pero interesante, Dios trabaja al otro lado. Dios busca lo que está mal en nosotros. Y no para condenarnos, sino para sanarnos, para capacitarnos, para prepararnos, para reinar juntamente con Él. Y hemos estado viendo que Dios tenía un llamado tan grande para este joven José. Y se lo dio a conocer en una visión, en un sueño. Y él se aferró a ese sueño, a ese propósito que Dios tenía para su vida. Y a veces, hermanos, tenemos que hacer un lado las cosas que nosotros anhelamos y deseamos para que Dios lleve a cabo su propósito en nuestras vidas. Something's gotta give. Algo se tiene que rendir. ¿O voy a ser yo el que gobierno mi vida? ¿O va a ser Dios el que gobierna mi vida? Y quiero decirle, los planes y propósitos de Dios para mi vida son muchos más grandes de lo que yo puedo pensar o querer o anhelar. Amén. Pero si usted dice o se conforma en su vida, con esto estoy bien, Señor. No, hermanos. Dios tiene pensamientos y propósitos muchos más grandes para cada uno de nosotros. Busque los del Señor para su vida. Nos quedamos en el principio número 5. Habíamos tocado ya 4 principios y quiero seguir tocando para terminar ya este mensaje y comenzar algo nuevo en el futuro que Dios ya me está preparando para ello. Pero todo tiene que ver con lo que estamos viendo. Mientras meditaba en este libro, comencé a ver cómo Dios, todo esto que estuvimos leyendo en Génesis, son cuadros de los tiempos que estamos viviendo hoy en día también. Nunca se había visto anteriormente tanta bendición en la tierra, tanta prosperidad. ¿Usted se da cuenta que hace 30 o 40 años había muy pocos billonarios? Hoy, hermanos, hay cientos. Nunca se había visto tanta prosperidad en la tierra. Y vemos que en la vida de José, en el tiempo del faraón y José, hubo 7 años de tanta bendición, tanta riqueza, tanta abundancia. Pero cuando entraron los otros 7 años, todo lo que había estado se comenzó a acabar. Y para mí era como pintando un cuadro ahí de lo que van a venir en los 7 años de la tribulación. Va a haber, estamos ahorita en una etapa donde tanta riqueza, tanta prosperidad, tanta abundancia, pero de seguro van a venir 7 años de gran tribulación.
Pero Dios había preparado a José. Dios había preparado a ese varón para sacar todo el pueblo de Egipto, su familia, aún su esposa y sus hijos adelante. Y yo creo que eso es lo que el Señor va a hacer con nosotros también en este tiempo. Porque usted y yo representamos a Cristo aquí en la tierra. Somos embajadores del Señor. Amén. Y Dios nos está preparando porque usted es luz en medio de las tinieblas. Y usted va a resplandecer. Cuando el pueblo de Egipto estaba batallando y hambriento y buscando que alguien trajera comida, alimento y lo que ellos necesitaban, Dios levantó a José. Así en estos tiempos, hermanos, cuando vengan esos tiempos de tribulación, Dios te va a levantar a ti. Y tú vas a resplandecer y la gente va a buscar lo que tú tienes. Van a anhelar esa comida espiritual que tú tienes. Por eso Dios nos está preparando. Y yo lo puedo relacionar de esa forma según de lo que hemos aprendido de este libro de Génesis y la vida de José. El principio número 5 comienza: ¿qué debemos hacer en tiempos como estos? Cuando estamos en soledad o tribulación o batallando, ¿qué debemos de hacer? José decidió hacer algo muy diferente a lo que otras personas estaban haciendo en ese tiempo. En tiempos oscuros, camina hacia la luz confiando no en tus fuerzas, no en tu capacidad, confiando en Él. Mientras hay más tinieblas, y podemos entender que las tinieblas están aumentando en estos tiempos. ¿Pero qué debo de estar haciendo yo? ¿Seguir en las tinieblas? No, yo debo estar confiando en esa luz que está por delante. Amén. Quiero llevarlos rápidamente a Juan capítulo 1. Mire lo que dice aquí, hablando del Señor Jesucristo. Y vamos del versículo 1 hasta el 5. Quiero leer ese punto rápidamente porque quiero mantener esta enseñanza y todo lo que estamos viendo de cómo caminar con el Señor en tiempos de sufrimientos y oscuridad. Relacionarlo siempre con el Señor Jesús. Porque Él es nuestra luz. Amén. Él es nuestro Salvador. Él es el que nos va a sacar adelante. Amén. Así como José sacó el pueblo de Israel, de su papá y sus hermanos y sus familiares, el pueblo de Egipto, así lo sacó adelante. Así Jesús nos va a sacar adelante, aun cuando venga la tribulación. Eso es lo que mi deseo de preparar cada uno de nosotros para los tiempos que están por venir. Dice aquí, versículo 1, Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio ¿con quién? Con Dios. Es muy claro aquí. Por eso muchas otras Biblias que no están relacionadas con los cristianos le cambian estos versículos. Porque aquí es claramente que Jesús está con Dios. Amén. Todas las cosas, versículo 3, por Él fueron ¿qué? Hechas o creadas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5 es la clave. La luz en las tinieblas, ¿qué? ¿Qué hace? Resplandece. No se hace una con las tinieblas, sino la luz resplandece. ¿Tenemos nosotros la luz de Cristo en nuestra vida? ¿Qué debo de estar haciendo? ¿Usted cree que José en la cárcel estaba en la miseria como los otros? ¿Qué estaba haciendo? Él estaba resplandeciendo. Todos veían esa gracia y le encargaban y le daban trabajos. ¿Por qué? Porque él tenía algo diferente. Resplandecía por la presencia de Dios en su vida. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En otras palabras,
las tinieblas no van a prevalecer contra ti. Amén. Las tinieblas no pudieron prevalecer contra José, porque él estaba viendo la luz. Nunca quitó los ojos de la luz. ¿Nos hemos dado cuenta que cuando quitamos los ojos de la luz, como que perdemos el camino? ¿Cierto o no? El momento que usted comience a ver otras cosas, como que ya no tengo la mirada correcta, ya no tengo el camino bien fijo, bien despejado, por decir. Comienzo a batallar, comienzo a tambolear y trompezarme y aún me salgo del camino y me desvío, pero siempre la luz va por delante. Me acuerdo de los reyes cuando venían buscando al bebé que había nacido. ¿Qué venían buscando? ¿Qué venían siguiendo? Una estrella. Hemos visto una luz y vamos siguiendo la luz. Donde está la luz, está el Señor, el Salvador. Y si algo aprendemos de esta lección es, hermanos, no quites la mirada de la luz. Especialmente en los tiempos que ya estamos a las puertas para entrar. Ya la puerta ya se está abriendo para la tribulación. Sus ojos tienen que estar puestos en la luz que es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque las tinieblas no van a prevalecer contra la luz. Amén. Sí, los podemos encontrar en un lugar muy oscuro, pero tengo mis ojos puestos en la luz y tarde o temprano voy a salir. Amén. Proverbios 3:7. En tiempos oscuros camina hacia la luz confiando en Él que es luz. Y dice Proverbios 3:7, una escritura muy conocida, o debe de conocerla, hermanos, porque es una de las escrituras en Proverbios más conocidas en este libro. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Yo siempre le decía a mis hijos, you're a legend in your own mind. Tú te la crees nomás aquí. Tú mismo te crees. Pero la realidad es otra. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué es el consejo aquí? Teme a Jehová y apártate del mal. Amén. No pienses que el camino que llevas está bien. No. En mi pensar, que la escritura dice, el hombre toma un camino que le parece bien, pero su finalidad es ¿qué? ¿Lo vemos en la sociedad? ¿Lo vemos en la vida de personas que siguen un camino que ellos piensan que van a prosperar y se van a enriquecer y al fin terminan dejando esta vida? Y se van a un lugar que jamás van a poder salir, hermanos. Y lo estamos viendo hoy en día. La humanidad, cómo se pierde porque dejan el camino correcto o dejan de ver la luz. Lo que sucede muchas veces es que en nuestra opinión o nuestros pensamientos nos llevamos y pensamos que estamos sabios. Y ahí es donde comenzamos a cometer errores. Quiero decirle, hermanos, Dios y no nosotros tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Si usted se ha dado cuenta, los planes que usted ha hecho para su vida no han salido muy buenos. Al contrario, hemos batallado con llevar a cabo los planes que nosotros hicimos. Ese es tratar de ser sabio en nuestra opinión. Lo que nos toca a nosotros es confiar en Él y seguirle a Él. Seguir la luz en obediencia, por fe. Amén. Porque todo comienza con la fe. Si no, vamos a poder llevar a cabo este plan. Dios había ya marcado un camino, un plan para la vida de José. ¿Sí? De un principio usted puede darse cuenta que él comenzó a obedecer el plan. Nunca renegó. Nunca luchó contra lo que se estaba llevando a cabo. Y otra vez eso pinta un cuadro aún de la vida del Señor Jesucristo. Sabiendo lo que venía por delante, sabiendo lo que iba a sufrir, nunca renegó, nunca se quiso hacer a un lado o tomar otro camino, sino que se rindió, se humilló a ese camino
que Dios tenía preparado para él. Siempre viendo la luz al fin, que iba a salir victorioso. Debemos obedecer. Debemos obedecer. Aunque la vida se hace difícil. El escoger hacer lo correcto. Usted se da cuenta que cuando usted escoge hacer lo correcto, no según el mundo o el gobierno o los presidentes o los que están a cargo, sino lo correcto según la palabra de Dios, la vida se hace difícil. Cuando usted escoge obedecer al Señor, o se hace más fácil la vida. Se hace más difícil, ¿no? Batallamos más cuando decidimos obedecer al Señor, como que todo se viene en contra. Es difícil obedecer al Señor. Ese plan que Él tiene. Si yo escojo mi plan, pues sí, se hace fácil, pero quiero decir, vamos a batallar. Y al fin vamos a tropezar. Y vamos a encontrar un fin que no esperábamos. Pero cuando obedecemos al Señor, y aunque la vida es difícil, sabemos que vamos a tener victoria. Que vamos a llegar a la luz. Que Dios va a cumplir su propósito en nuestra vida. Aunque hay tribulación, dificultades. El escoger llevar a cabo el plan de Dios en mi vida, ¿es un sacrificio? ¿Usted qué piensa que fue un sacrificio para José llegar a donde llegó? Con tal de que Dios cumpliera su propósito. Yo creo que sí. Y muchos de nosotros batallamos con esto. Es que no quiero hacer tu plan, Señor. Quiero llevar a cabo mi plan para mi vida. Pero no es así. Porque usted tiene que pensar, yo tengo que pensar, mi plan, ¿a dónde me va a llegar? ¿Me va a llevar? ¿A dónde voy a terminar con este plan? Y vaya que muchas personas se equivocan y llegan a un lugar que no querían llegar. Tal vez usted pregunte, ¿por qué? ¿Por qué la vida se hace difícil? ¿Por qué tengo que hacer un sacrificio al seguir el plan del Señor en mi vida? Porque nuestro Dios, y usted puede decir aquí, mi Padre, su Padre, porque es tu Padre, ¿no? ¿Qué padre desea lo peor para sus hijos? Mi Padre desea lo mejor para mi vida, para tu vida. Tu Padre desea lo mejor para tu vida. Aunque no parece, aunque estoy sufriendo, aunque estoy en oscuridad, mi Padre tiene los mejores planes para mi vida, para tu vida. Amén. Él está obrando en nosotros, formando carácter en nuestras vidas. Ahí es donde batallamos. Porque ese formar carácter, en ese fuego se forma carácter, firmeza. Amén. Solo el ser fiel en obediencia nos permitirá crecer en sabiduría y madurez al servirle. Y yo sé, yo entiendo, hermanos, que no es fácil servir al Señor. Hay tantas cosas que nos llaman la atención, pero no hay mejor vida y no hay forma que se va a formar un carácter de Dios en nuestra vida a menos que yo lleve a cabo su plan, su propósito. O dígame usted, viviendo en el mundo como el mundo vive, ¿se va a formar carácter de Dios? No. Es solamente conforme el propósito y el plan de Dios que Él va formando carácter, firmeza, sabiduría. Amén. A mí me pasa a veces unas cosas y el Señor me ha estado hablando en esto. A veces hago algo y siento, no es por sentir, sino es reconozco o sé que alguien está pensando algo de mí en ese momento. Sí. Y me ha sucedido varias veces. Y le he estado preguntando, Señor, ¿qué es esto, Señor? ¿Me estás enseñando lo que está en el corazón de esta persona? Y para como
saber cómo actuar correctamente en ese momento. Porque a veces la gente piensa mal de nosotros cuando no hay ninguna intención de hacer mal. Y Dios nos da a conocer. Bueno, a mí me da a conocer eso. Y he tratado no sé si explicarles eso, Señor, a las personas de lo que están pensando, porque lo sé que están pensando. Porque viene del Señor. Y ahí es donde me freno, porque yo sé que la mayoría de la gente no va a entender las cosas que Dios nos enseña, sino se van a confundir. Es tan hermoso, tan grande privilegio que el Señor nos da de poder conocer sus pensamientos. Dice la palabra en uno de los evangelios, dice que Jesús conocía su corazón. Él sabía lo que estaban pensando. Y por eso a veces no actuaba o no decía lo que ellos pensaban, porque Él sabía lo que estaban pensando de Él. Y así nosotros también. Y no nos debe sorprender que Dios va a guiarnos en una manera sobrenatural. Porque en este mundo no hay forma de nosotros aprender cómo seguir ese camino, esa luz. Es por su Espíritu Santo, por aquí, conocer aquí adentro, que Él nos va guiando y nos va enseñando. Y yo tengo que desarrollarme en esa área. Y eso forma carácter, firmeza. Cuando no me muevo hasta que el Señor me diga que me mueva. Cuando no hago ninguna decisión hasta que tengo la paz del Señor, la seguridad del Señor en mi vida para tomar esa decisión. Amén. José podía haber tomado muchas decisiones equivocadas, pero en todo ese tiempo que estaba caminando y aprendiendo, Dios estaba formando carácter en él para solamente escuchar la voz del Señor cuando era necesario. Y aún en todo eso, quiero decirle, nunca perdió. Imagínese usted ir a vivir en un pueblo donde abunda la hechicería, la idolatría, la brujería, todo tipo de ambiente secular. Se vaya a vivir en un pueblo donde la gente practica estas cosas. Imagínese eso usted. Y usted tiene que seguir firme en Cristo. Con todas estas que te rodea y está alrededor y tal vez pudieras entregarte a esas cosas, pero tú tienes un compromiso con tu Dios. Yo tengo un compromiso con mi Dios. Y aún con todo lo que me rodea, yo estoy aquí para llevar a cabo los planes y propósitos de Dios en mi vida, como tú lo estás también. Él tuvo que afirmarse aún con todo lo que lo rodeaba. Si ustedes saben un poquito de la historia de Egipto y los dioses, tenían dioses para todo. Pero José nomás conocía a un Dios, el Dios de su padre y su abuelo. Amén. Jehová Dios. Y así nosotros, cuando Dios está formando carácter en nosotros, es para ser fiel a Él. Es para ser fiel a Él. Para que su plan y su propósito se cumpla. Hermanos, si no podemos ver la luz al final del túnel oscuro, escucha esto. Si no puedo ver yo la luz en esta prueba, en esta oscuridad que estoy viviendo en este momento, este sufrimiento, si no puedo ver la luz al fin de esta prueba, tal vez estoy tomando un camino equivocado. Si ya no veo luz, ya no veo esperanza, tal vez estoy tomando un camino equivocado. Es necesario ver la luz al fin de esta prueba, de este sufrimiento, de este tiempo de enfermedad o tiempo de prueba en mi vida. Yo tengo que ver la luz. Voy a salir de esto. Y voy a salir de la siguiente. Y voy a salir de lo que viene adelante. Voy a salir adelante.
No queda duda. Porque Dios me ha llamado para eso. Y Él lo va a cumplir en mi vida. ¿No es cierto que a veces llegan momentos donde we just want to quit? Queremos rendirnos. Be honest with yourself. Sea honesto con usted mismo. Reconózcalo. I just want to quit. Ya no puedo, Señor. Y Señor, ahí nos lleva adelante. Yo estoy contigo. Sí, no te dejaré, no te desampararé. ¿Por qué, hermanos? Porque vemos las cosas que se van acercando. Los tiempos difíciles de la cual habla la palabra. Y nos da temor, nos provoca inseguridad. ¿Sí? Y yo he visto personas que ya aún están tomando decisiones. ¿Sabes qué? Yo sé cómo está el tiempo ahora. Ya ni quiero tener una vida más adelante. Ya como se cierran a vivir una vida normal, podemos decir. No, esa no es la actitud correcta. Usted y yo somos más que vencedores. Y tenemos que demostrar que Dios está en nuestra vida caminando por fe. Y yo he visto, y lamentablemente, especialmente en estos tiempos que ahora estamos llegando a ellos, la gente siendo cristianos, pueblo de Dios, se enfocan más en las tinieblas que en la luz. En lugar de ver la victoria grande que Jesús nos dio, lo que Él ha hecho por nosotros, los planes que mi Padre tiene para mi vida y a dónde voy a llegar, comenzamos a enfocarnos más en las tinieblas. Este es un camino equivocado ahí. Y lo he visto en muchos hermanos y hermanas que me comienzan a platicar y engrandecen más al diablo y lo que él está haciendo en lugar de engrandecer a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es eso, hermanos? La mirada está puesta en un lugar equivocado. No está viendo la luz. Si usted se encuentra así, hermanos, usted tiene que ajustar. Porque Dios no está vencido. Dios no está derrotado. Dios está sentado en su trono y reina por los siglos de los siglos. Usted debe comenzar a cambiar esa manera en que está viendo la vida. Salmo 119, versículo 5. Dios no te va a iluminar el camino todo en un golpe, pero siempre te va a dar suficiente luz para tomar un paso a la vez. Aquí dice el Salmo 119, es una escritura que debemos ya conocer también. 119, 105. Vamos a ver. Dice, vamos a ver. Lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra. Y lumbrera mi camino. Tan importante. Dios no te va a enseñar todo el camino en un golpe, pero paso a paso y otra vez por fe. Cada paso que tomo yo, ahí va a estar la lámpara. Ahí va iluminando el camino. Aunque vamos caminando por oscuridad. José estaba caminando en oscuridad, en la prisión, en ese pozo en que se encontraba, pero paso a paso, confiando en su Dios, Dios lo sacó adelante, lo exaltó. Y lo va a hacer contigo también. No siempre vas a estar en ese lugar, en esa prueba, en ese sufrimiento, en esa oscuridad. No siempre vas a estar ahí. Dios te va a sacar adelante, vas a entrar a la luz. Amén. Do we have faith for that? ¿Tenemos fe para eso? Aunque yo sé que los tiempos son peligrosos, son difíciles, tiempos de apostasía, lo reconozco todo eso, pero yo sé que al fin Dios me va a dar la victoria. Voy caminando hacia la luz. Él va despejando el camino. Me acuerdo de un testimonio que un varón me platicó, el hermano Antonio, hace muchos años, Antonio González. Él era soldado en el ejército mexicano y dice que en un tiempo él estaba vigilando un cierto territorio porque estaban buscando
traficantes en esa área y fueron y lo pusieron en un monte de noche a él. Y de pronto dice que perdió el camino. No sabía dónde andaba y comenzó a ponerse ansioso. Estoy perdido y no sé dónde estoy y no veo camino. Y dice que dobló la rodilla y comenzó a orar al Señor. Padre, enséñame, estoy perdido, no sé para dónde voy y a dónde voy a llegar. Y dice que pronto cuando levantó su cabeza, que comenzó a ver un camino, que había una luz sobre el camino. Y dice que todo estaba oscuro, no sabía, nomás un camino. Y comenzó a seguir el camino y comenzó a seguir y de pronto salió de donde estaba. Y dice que en ese momento él reconoció, Señor, tú estás conmigo. Y comenzó y se dedicó al Señor. Ahora está sirviendo al Señor en Reynosa, este siervo, este varón. Pero él siempre regresa a ese camino donde estaba completamente oscuro y no podía entender cómo el camino se veía. Pero Dios es fiel. Tú guarda mi palabra en tu corazón y yo te voy a iluminar el camino. ¿Cuántos lo creemos? Believe it, brother. Believe it, sister. Porque lo vamos a necesitar en los tiempos que vienen adelante. Por último, quiero terminar con este punto número 6. Ya estuvimos viendo, siempre que estemos en la oscuridad, mira hacia la luz, es el 5. El 6 es lo que aprendemos en la oscuridad. Se necesita compartir esa luz a otros. No estoy ahí nomás para disfrutar el momento. Dios te está enseñando algo en esa oscuridad, en ese sufrimiento, en ese dolor, en esa prueba. Te está enseñando algo. ¿Para qué? Para enseñarle a otros. ¿Dónde está el camino? ¿Dónde está la luz? José fue criado en una familia que creía en Jehová Dios. Pero terminó, escuche esto, en una cultura que adoraba múltiples dioses. Imagínense ir a un ambiente donde solo Dios, solo Jehová Dios en la casa. Y de ahí de pronto irse a un ambiente donde hay múltiples dioses. Si no fuera sido por ese fundamento, esa base que puso su papá de Jehová Dios en su vida, ¿dónde cree que estuviera José? Imagínense. Si su mamá o su papá o un hermano o un familiar no fuera puesto el fundamento de Cristo en su vida, ¿dónde estuviera usted? ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Gracias a Dios por Jacob que puso ese fundamento de Jehová Dios en su hijo José. Y él estuvo poniendo atención que cuando llegó a estar en Egipto con todos estos dioses, él siguió siguiendo a Jehová Dios. Así nosotros también. Pero José, al interpretar el sueño de Faraón, nunca se detuvo. Escucha esto, nunca se detuvo en esconder su fe en el único y verdadero Dios. Vamos a Génesis 41, versículo 1. En otras palabras, Dios te va a dar oportunidad de hablarle a la gente de quién es el verdadero Dios. En medio de ese ambiente de muchos idólatras. ¿Usted piensa que Faraón era un idólatra? Sure. En ese tiempo los faraones de Egipto creían que ellos eran dioses. Y viene este joven y me dice, Jehová Dios. Pero él nunca escondió esta verdad. ¿Sí? Porque era otra vez el plan de Dios para su vida. Y no solamente para su vida, sino para el pueblo de Israel que se encontraba en la tierra de Canaán. Y para todo el pueblo de Egipto, Dios tenía un plan y un propósito. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río. Y ahí comienza, lo que sucedió, que llevó a José de la cárcel hasta la mano derecha de Faraón. Versículo 25. Entonces respondió José a Faraón,
Y me llama mucho la atención, porque en la manera que habla José, ¿me crees o no me crees? A mí no me importa. Yo te voy a decir lo que Dios está diciendo. A veces tenemos temor a la gente que no le decimos lo que Dios está diciendo. Pero José estaba viendo a Dios. ¿Sí? Él estaba viendo a quien lo puso en esa posición de hablar estas verdades. Dice aquí, entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Bien claro. Como que en ese momento, I'm sure de José estaba sintiendo el Espíritu de Dios en su vida y para esto llegué. Aquí estoy ya. No me voy a callar. Jehová Dios me trajo hasta aquí y voy a hablar lo que Él quiere que yo hable en ese momento. Amén. Versículo 28. Dice, esto es lo que respondió a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. Versículo 32. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de ¿quién? Bueno, Jehová Dios. ¿Sí? Y me imagino que Faraón, pues ¿quién es este Jehová Dios? Pues es el único Dios. Y va a quedar demostrado que es el único Dios. Porque lo que estoy diciendo se va a cumplir. Amén. Y así fue. Dice, y que Dios se apresura a hacerla o llevarla a cabo esos sueños que le había dado al Faraón. Versículo 39 sigue diciendo. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Hermanos, Dios nos está dando a conocer cosas que otros no saben. Y Dios te está preparando para eso, porque va a llegar al momento donde se tienen que decir estas cosas. Porque para esto Dios nos ha levantado. Para esto Dios nos ha capacitado. Para esto Dios nos ha puesto a prueba y nos ha formado. Para este momento. Sí, estamos viviendo tiempos de prosperidad y tanta abundancia. Pero van a venir 7 años. ¿Sí me entienden? Y va a ser tu momento, mi momento de resplandecer en medio de las tinieblas. Para terminar, nuestro Padre está formando principios bíblicos en nuestras vidas, en la tuya como en la mía. ¿Con qué razón, pastor? Él quiere que compartamos verdades que dan vida a otros. Es lo único que Dios quiere, bendecir a la humanidad. Por eso me puso en la prueba, por eso me puso en ese sufrimiento, en esa oscuridad. Por eso permitió todas estas cosas para que lo que yo he aprendido ahora de Él se las pueda compartir a otros. ¿Cierto o no? Hermanos, y hay gente que yo entiendo que no nos quieren escuchar. Mire, había un panadero y había they call him a butler, un siervo de Faraón. Y le compartió el sueño que ellos tuvieron y les dijo, mira, esta es la interpretación. El tercer día, Dios te va a levantar a ti, siervo. El tercer día, panadero, el faraón te va a colgar. Imagínense. Le puede haber dicho, ¿sabes qué? No va a pasar nada, estás bien. Pero le dijo la verdad. Hermanos, tenemos un compromiso con Dios de hablar sus verdades. Lo que Él enseña, hay peligro para la vida de esa persona. ¿Le vas a callar lo que está sucediendo, que está a punto de ser destruido? Estoy seguro que ese panadero dobló la rodilla, comenzó a clamar a Dios. Oye, me van a colgar en 3 días. ¿Qué hiciera usted? Si le dijeran, en 3 días te voy a quitar la vida. What would you do? Y conociendo a José tal vez y viendo cómo era, yo debo de tomar en serio estas palabras. Dios exaltó al siervo, el criado que le servía el vino al faraón y al panadero. Al tercer día lo colgaron. ¿Se cumplió lo que José dijo? ¿Se cumplió lo que le dijo al faraón? Dios está con este hombre. Es sabio, es entendido. We better listen. Debemos escuchar cuando el Señor nos habla. Amén. Él quiere que compartamos verdades que dan vida a otros. Hay gente.
en todo lugar alrededor de nosotros que está caminando en tinieblas, sin propósito, sintiéndose inútil, llenos de ansiedad y frustración. ¿Qué debemos estar haciendo? Compartiendo estas verdades. Dios quiere darte vida. Y vida en abundancia. Dios quiere bendecir el pueblo. Dios quiere prosperar el pueblo. ¿Por qué? Porque vienen tiempos más difíciles. Si usted piensa que esto es difícil, deje que comience la tribulación. Ahí es donde vamos a resplandecer. Y yo creo que sí va a haber un avivamiento durante esos tiempos. Yo creo que Dios va a hacer grandes cosas. Pero la iglesia va a tener que resplandecer. Si estamos en la luz, vamos a reflejar esa luz. Hermanos, hagamos de nosotros mismos, escuche esto y quiero terminar. Hagamos de nosotros mismos y de las lecciones que hemos aprendido en estos tiempos disponibles para que esas personas en su tiempo de necesidad puedan ser restaurados, reconciliados con Dios. Decía Isaías en un momento que Dios traía a la gente a Él. Vamos ahí. Romanos capítulo 10, el último versículo, el 20. Y Dios va a hacer lo mismo contigo, hermanos. Miren lo que dice. Romanos 10, 20 y 21 dice. Isaías dice resueltamente. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa resueltamente? Seguramente, de seguro. Bien confiado, bien. Y ya sabía lo que estaba dando a entender. Dice, fui hallado de los que no me buscaban. Tú vas a ser hallado de la gente que ni te estaba buscando. ¿Por qué? Porque te dejaste formar como siervo de Dios para que puedas hablar estas verdades. Y dice el versículo ahí siguiendo, dice, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Qué caminos tan misteriosos del Señor? Él, sabiendo quién eres tú y que no te avergüenzas del evangelio de Cristo Jesús, de la luz que es Cristo Jesús, Él te va a traer gente a ti para que tú les hables con la verdad. Y no importa quién son, Dios sabe quién son. Sí, yo sirvo a mi Señor. Yo conozco lo que Él ha hecho. Yo conozco de dónde me sacó, de esas tinieblas, de esos vicios, de esa oscuridad. Yo sé de dónde me sacó. Y si tú quieres recibir esta verdad, Dios te va a salvar a ti. Dios te va a perdonar a ti, te va a restaurar. Amén. Vas a ser buscado de gente que no te buscaba, que no te encontraba. Digo, 21. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Wow. Ese Israel puede ser la iglesia también hoy en día. Hello. Le hablamos y la iglesia no quiere responder. Y Dios dice, bueno, te voy a llevar a que le hables a aquellos que no te andan buscando. Que no seamos nosotros ese pueblo de Israel rebelde y contradictor. Ninguna vida está libre de pasar tiempos de oscuridad. Es importante ver que estos 6 principios están disponibles para nosotros. Lo que acabamos de hablar estos 3 domingos, que podamos hacer un recuento de ellos en tiempos de adversidad, luchas y pruebas. Usted se puede imaginar, ahora José está sentado a la diestra del faraón y está gozando de todo lo que se le ha entregado a él. ¿Usted no cree que él recordaba dónde estaba antes? Hace un recuento. ¿Qué hice en mi vida para llegar aquí? ¿En dónde fue que fui obediente? ¿Me esforcé en la fe? ¿O hablé lo que él quería que yo hablara?
Y todos esos pasos, esos 6 principios me trajeron hasta aquí. ¿No es cierto que a veces nosotros recordamos dónde estábamos antes? ¿Cómo nos sacó de ese pozo? ¿Sí? Tal vez se encuentre usted todavía ahí. Pero hermanos, haga un recuento. Si Dios me sacó de esa, y me sacó de esta, y me sacó de esta, de seguro me va a sacar de esta. Amén. Haga un recuento y te va a llevar adelante, aunque sí hay heridas, hay dolores, hay sufrimiento y algunos se voltean la espalda y se van en contra. Pero Dios nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar. Segundo de Corintios 4:17, y termino con esto. Dios tiene un propósito para cada vida. Ninguna vida es, podemos decir, sin propósito. Toda vida tiene propósito. Yo nomás tengo que buscar qué es el propósito de Dios para esa vida. Y decirle lo que Dios quiere que le diga. ¿Sí? Ese es mi trabajo. Ese es su trabajo también. Bueno, 2 Corintios 4:17, pero quiero llevarlos rápidamente. Antes de terminar esto, quiero llevarlos a Hechos capítulo 1, versículo, vamos a ver. El Señor les dice aquí. Antes de llegar a Corintios, quiero lo que el Señor nos dice a nosotros que debemos estar haciendo. ¿Ok? Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder. ¿Cuántos dicen amén? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. That's you, that's me. Nos ha llamado para ser testigos de Él y lo que Él puede ser cuando le damos permiso llevar a cabo su plan y propósito en nuestras vidas. Termino ahí con 2 Corintios 4:17. Y lo hemos leído anteriormente. Porque esta leve tribulación momentánea, 2 Corinthians 4:17, produce en nosotros cada vez esa tribulación de momento en tu vida, produce en nos cada vez. ¿Sí? Cada vez que tengas una tribulación, cada vez va a producir esto, esa prueba, esa tribulación. Produce en nosotros una cada vez más excelente, eterno peso ¿de qué? De su gloria en nuestras vidas. Cada vez que sufras una tribulación, cada vez que venga una prueba a tu vida, más vas a reflejar esa gloria de Dios en tu vida. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Se acuerdan de Moisés cuando bajó de la montaña? ¿Cómo reflejaba la gloria de Dios? Así tú, hermanos, en esa prueba, más y más, en esa tribulación, vas a reflejar más esa gloria de Dios en tu vida. Esto es lo que Dios está haciendo. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Esto es lo que Él está haciendo, hermano. Si usted está batallando en este tiempo de prueba o tribulación, hermanos, es momentánea. No va a durar para siempre. Algún día vamos a estar sentados a la diestra de la majestad, juntamente con Cristo. Amén. En la luz para siempre. No se dé por vencido. No se dé por derrotado. Tampoco se rinda ante el ambiente del mundo. Tampoco. Usted sabe quién es su Dios. Es el único Dios. Y no hay otro Dios como Él. Amén. Póngase de pie esta mañana. Así vamos a terminar esta serie. Y así haga siempre un recuento de lo que Dios ha hecho en su vida. Never forget. Que nunca se te olvide lo que Dios ha hecho en tu vida. Y lo que va a seguir haciendo. Porque Él ha permanecido fiel. Y siempre lo va a hacer. Si en un momento le hemos fallado en esta prueba, en esta tribulación,
Le hemos fallado al Señor, hermanos, dice la palabra. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En un momento le fallamos al Señor, hermanos. Para eso está la sangre. Siempre nos limpia. Siempre nos perdona. Siempre nos restaura. No se dé por vencido. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Padre, muchas gracias por lo que has hecho y lo que sigues haciendo, lo que estás haciendo de formar carácter, aún en esta prueba, en esta dificultad, en este dolor y momento de oscuridad. Tú estás formando carácter, un eterno peso de gloria en nuestras vidas. Tomamos un tiempo para meditar, Padre. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estamos ahora? ¿Y para dónde nos llevas, Señor? Y solamente te podemos decir muchas gracias. Muchas gracias. Porque lo que has comenzado en nuestra vida, Padre, lo vas a terminar. Algún día vamos a terminar. Y tu plan y tu propósito es de estar contigo para siempre. Para ver tu majestad. Para ver tu gloria. Gracias, Padre, que así como José terminó victorioso en ese camino de la fe, así nosotros. Tu palabra dice: más es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Cristo Jesús es la vida. Cristo Jesús es la luz. Y jamás, Señor, vamos a estar en tinieblas. Tú nos has trasladado de las tinieblas a la luz admirable, Padre, de tu Hijo Jesucristo. Y ahí vamos a resplandecer. Y aún esa gloria de Jesús se manifiesta en nuestra vida para que otros reciban, para que otros sean bendecidos, para que otros sean transformados, para que otros puedan ver la condición de su vida y se conviertan a ti, Señor. We thank you for your presence, Lord. Te damos gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. No la podemos ver en nuestra vida, pero ahí está, Señor. Está sobre los dinteles de la puerta de nuestro corazón. No la podemos ver, pero tú sí la ves, Padre. Esa sangre que nos ha lavado, que nos guarda de toda mortandad y toda enfermedad, y que trae a nuestras vidas protección, sanidad, paz, gozo, abundancia. Gracias, Padre. In Jesus' name. ¿Cuántos podemos decir amén? Amén. Amén. Dele gracias al Señor esta mañana. Así vamos a pasar a los anuncios. Dios les bendiga. Amén.